Buenos días. Muy buenos días. Disfruten el desayuno por si están tomándose alguna cosita. Yo de ahí voy a buscar una taza de café de alguna cosa porque también a esta hora es recomendable. Ya, entonces vamos a continuar y lo que vamos a ver hoy día es la simbología y ya algunos ejemplos de los esquemas de control. Eh, Ustedes pueden ver en estos momentos la lámina atrás que sale con la simbología, un PDF. Sí, profe, sí se ve. Ya es que estoy con algunos problemas de conexión. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a partir. Ahí vamos a agrandar un poquito. Este, este apunte completo va a quedar después disponible en el aula. De hecho, lo voy a subir ahora mismo. Entonces, la norma con la cual estamos trabajando está descrita ahí en la IS 6617, que IS es el International Electric Commission o el Comité Electrotécnico Internacional, y es un ente normativo que regula eh, muchos aspectos de lo que es la industria eléctrica, tanto, no sé, protecciones, control, fabricación de equipos, cables, baja tensión, alta tensión, etcétera. Entonces, en este caso en particular, esta norma lo que nos indica, vamos a ver lo que tiene que ver con la nomenclatura, que es la numeración de los distintos elementos que vamos a usar en un sistema, en un circuito de control. Entonces, aquí hay que tener claro varias cosas, como por ejemplo la orientación de la escritura, la numeración, qué números se usan para los contactos abiertos, cerrados, qué letras se usan para un fusible, para un relé, etcétera, etcétera. Entonces vamos avanzando. Ya, respecto de la escritura y orientación, dice: toda escritura que figure en el documento debe poderse leer en dos orientaciones separadas con un ángulo de 90 grados. Ya, de tal forma que, ¿cómo interpretan ustedes eso? Que dice acá. ¿Cómo deberíamos escribir si yo tengo un símbolo, por ejemplo, acá? Voy a dibujar un símbolo ahí. Supongamos que acá tengo otro símbolo en otra parte del esquema. Y yo voy a escribir algo. Supongamos que yo escriba un número acá. Felipe Ramírez. Lo que me está diciendo es que yo tengo que poder leer esto si es que estoy viendo la hoja, digamos, igual como estamos nosotros ahora, o si yo lo estuviese leyendo por este lado. Lo que yo no podría hacer, por ejemplo, sería escribir los números pensados así. ¿Mm? Ahí tendría un cambio de 180 grados. Entonces, eso no lo podemos hacer. No podemos escribir la simbología, los números en un esquema, uno hacia un lado y otros hacia el otro. ¿Ya? Eso estaría erróneo. ¿Ya? Eso es referente a la escritura. Referente a lo que son las lámparas de señalización o de alumbrado, son ampliamente utilizadas en los esquemas de control y se van a encender eh, en simultáneo para, por ejemplo, una lámpara que avise que se energizó algo, se va a encender en paralelo,
o se podría apagar en paralelo dependiendo de si nos avisa si está un elemento funcionando o un elemento se apagó, ¿ya? Entonces, los colores típicos que se utilizan para eso están acá: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, eh, blanco, ¿ya? Son los colores estandarizados, y también se puede especificar eh, con un detalle aún mayor. Podríamos especificar, por ejemplo, el tipo de luz piloto, el tipo de ampolleta que se va a implementar. Ya eso no es tan común, ya no es algo tan, tan común. También en este caso el color o la lámpara se podría especificar a través de un código, ya podría ser rojo, ya, o podría ser RD, red, o podría ser C2. El amarillo, por ejemplo, podría ser yellow, YE, o C4. El azul, BU de blue, o C6. ¿Ya? Entonces, estas son como las formas de especificar. Podríamos nosotros especificarla de, de esa forma, el color de la lámpara, o escribirlo directamente en letra. ¿Ya? Sigamos. Ya, los bornes de conexión de los aparatos. Entonces, acá tenemos que, vamos a empezar por lo que son los contactos principales de potencia. Entonces, aquí habla de dos tipos de contactores tripolares, ¿cierto? En que los tripolares sería esa la figura, y también habla de lo que son los tetrapolares. ¿Quién sabe lo que es un tetrapolar? ¿A qué se refiere cuando nos hablan de tetrapolar? Tripolar es tres polos, Cuatro. y tetrapolar son cuatro polos. Perfecto. Entonces, y acá nos dice que cuando se habla de tripolar, se conectan o se marcan desde 1 hasta 6, y cuando son tetrapolar sería el 1, el 3, el 5, el 7, y aquí 2, 4, 6 y 8. Dependiendo, en algunas aplicaciones podríamos usar elementos tetrapolares para inclusive eh, interrumpir o poder una señal adicional a lo que serían las tres señales del circuito trifásico. Podríamos interrumpir, no sé, un neutro o alguna otra señal de potencia. ¿Qué más nos dice la normativa respecto al orden de los números? Si se fijan, nos dicen que las cifras impares se sitúan en la parte superior, y la progresión se debe efectuar en el sentido descendente y de izquierda a derecha. ¿Mm? Ya, eso es referente a lo que son las numeraciones del contactor en lo que es la parte de potencia. Los contactos auxiliares. Entonces, lo que se refiere a contactos auxiliares, igual que en el caso de los de potencia, van a llevar una cifra identificatoria. En este caso, los contactos son monopolares, es un contacto, ¿ya? Aunque un relé, o ya sea, o una protección, pueda tener más de uno de ellos, pero se trabajan o se diferencian eh, en forma individual. La primera cifra, en la cifra de las decenas, indica el orden del contacto en el aparato. Dicho número es independiente de la disposición de los contactos en el esquema.
El número 9 y el 0 también se podría utilizar, ya no es común, quedan reservados para los contactos auxiliares de los relés de protección contra sobrecarga. O sea, los relés térmicos generalmente van a llevar, no sé, 95, 96, 97, 98. Donde si es un 9, aquí nos dice que es un relé térmico. Así está por norma. Si es un 5, nos dice que es un contacto, en este caso, NC. Y si es un 97, 98, un normalmente abierto, recuérdenos también NO, N-Open en inglés. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes siempre que vean un contacto de un relé térmico, van a ver que lleva estos números, 95, 96, ¿ya? En el caso de un NC, 97, 98 en el caso de un NA, un contacto normalmente abierto. La segunda cifra, porque esa es la primera cifra es la decena. Desde lo que son 11, 20, 30, 40, están permitidos para lo que son contactos de otro tipo. La segunda cifra, que sería en este caso la unidad, la cifra, parece que estoy anotando a un compañero que acaba de entrar en la clase. Ya. La cifra de la unidad nos indica la función. ¿Ya? ¿Qué funciones podemos tener? Aquí nos indica la función del contacto, la función del contacto auxiliar. ¿Dónde? Por ejemplo, las que terminan, o mejor dicho, la segunda cifra cuando es 1, 2, nos está indicando que es un contacto del tipo normalmente cerrado. ¿Ya? Entonces aquí van a aparecer combinaciones como 11, 12, 23, 24. Vamos a ir un poquito después, vamos a ver lo que sería. Aquí tenemos, por ejemplo, un contacto, este que tenemos dibujado acá, es un contacto normalmente cerrado. Y si se fijan, aquí aparece así, ahí está la línea, baja, sube ahí y acá. Y en este caso aquí solamente dice 1 y 2. ¿Por qué? Porque aquí podría ser 11, 12, ¿ya? O podría ser 21, 22. Lo estamos leyéndolo de esa forma, si se fijan. O podría ser 31, 32. Así que de esa forma vamos a ir identificando
el contacto. Como les digo, en este caso 1, 2 corresponde a un contacto normalmente cerrado. Ahora, los números 3, 4, ¿ya? Son contactos Na y aquí lo tenemos especificado de esa forma. Entonces, la misma idea se dibuja ahí y aquí estaría el contacto propiamente tal. Si se fijan aquí está como precargado un número 3 y aquí precargado un número 4. Entonces, ¿qué podría ir ahí? Podría ir un 1 y un 3, un 1 y un 4 para identificar que ese sería el primer contacto del tipo Na. Pero también podría haber un 23, 24, 33, 34. Y este sería el segundo, el tercer contacto, etcétera. Eso va a depender del contactor o dispositivo eh, que estemos utilizando y por lo tanto va a tener una cantidad mayor o menor de contactos. ¿Ya? Eso es propio del dispositivo. Ya. Y también, como le había dicho, tenemos lo que son los contactos asociados que llevan un número especial, que son el contacto NONC 5 o 6, que van a ir, por ejemplo, en un relé temporizado o en un relé auxiliar o en un relé térmico. Ahí vamos a usar el 5 o 6, donde generalmente, y de hecho es así, la combinación, por ejemplo, 95, 96 es del tipo normalmente cerrado, sería así. Si fuera un relé térmico debería llevar una parte del símbolo, que en este caso nos dice que este es un relé térmico. Pero la numeración es 95, 96 para un contacto del tipo NC, y si fuera un contacto del tipo NO, normal open, normalmente abierto, debería llevar la numeración 97 a la entrada, 98 a la salida. ¿Alguna consulta acá? Es muy importante esta parte, aunque igual la vamos a repetir muchas veces más, pero para que tengan claro los números. Los símbolos los vamos a ver a continuación, para ir identificando el símbolo que corresponde a cada elemento. Continuamos. Respecto a las bobinas, ¿cómo se identifican las bobinas? ¿Ya? Si se fijan, aquí la bobina vamos a usar una combinación de letras y números, donde en este caso los contactores que tienen una pura bobina, que es lo común, en este caso las bobinas se van a llamar A1, la entrada, digamos, y A2, la salida. Como les decía, generalmente esto conectado a la fase o positivo o, o al neutro y el negativo, en ese orden. Y si un contactor especial tuviese doble bobina, para energizar, ahí marcamos A1, A2, la primera bobina, B1, B2, y si se fijan el símbolo es así, donde cada uno de estos rectángulos estaría haciendo las veces de que son las bobinas, y las bobinas están, en este caso, unidas, significa que trabajan en conjunto.
respecto de los bornes, porque cuando nosotros realicemos el armado de un tablero, no vamos a llegar directamente a, a las cargas a través de pasar por el contactor. Nosotros generalmente vamos a llegar a una bornera, donde de las borneras vamos a conectarnos a lo que son los terminales de los contactores, de los relés. Entonces también las borneras están etiquetadas. ¿M? Y en la bornera siempre vamos a encontrar una letra, la letra que se usa en los bornes es la letra X. Y según el número del borne, X1, X2, X3 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sería la bornera, por ejemplo? La bornera son estas que ustedes van a encontrar en los tableros con algún tornillo o sistema de fijación donde acá vendría el cable, por ejemplo, que viene del contactor y eso queda fijo en el tablero. Y cuando yo conecte algo acá abajo, esto ya viene del contactor, por ejemplo. Y acá en esta parte yo salgo con un cable flexible y salgo al equipo en terreno. Terreno. Y esto lo que está acá está dentro del tablero. Entonces permite que nosotros armemos el tablero, reparemos el tablero en el taller o lo armemos en la fábrica y cuando lleguemos a instalar el tablero, en las borneras correspondientes vamos conectando los elementos de terreno, ya de tal forma de no tener que andar armando todo en el mismo momento. Ya. Los circuitos de potencia. Acá, siguiendo el resto de normas internacionales, inclusive la norma chilena, NACH, etcétera, se identifican los elementos presentes de la siguiente forma. Por ejemplo, en una alimentación tetrapolar, lo que se utiliza es L1, L2, L3, neutro y P, el point earth o en la puesta a tierra. ¿Ya? Entonces sería las tres líneas, las tres fases, digamos, que estarían acá, el neutro y la puesta a tierra. Ese es para un sistema tetrapolar. Esa es la nomenclatura. Si fuera un sistema tripolar, un sistema trifásico, ahí no existe el neutro y usamos la puesta a tierra. Cuando son alimentación monofásica, por ejemplo, ahí ya sería línea 1, neutro y puesta a tierra. Nosotros acá también podríamos encontrar que se llame PT de puesta a tierra, en inglés PPE. En el caso de las salidas a motores trifásicos, vamos a usar la letra U, la letra B y la letra W. ¿Ya? Estas tres letras vamos a salir, que sería la correspondiente con L1, L2 y L3. Ya, serían las salidas correspondientes. En realidad la salida se va con una letra T, pero... O también podría ser KLM en algunos motores y puesta a tierra. En el caso de los motores monofásicos, se usa la U y la B. Acá también podría ser, como les dije, K, L y M. O acá K y L. Este sería para motores trifásicos y este sería para motores monofásicos. Profe, Dígame. ¿cuándo se utiliza la alimentación tetrapolar? La tetrapolar sería en algún, por ejemplo, podría ser un
un calefactor trifásico, donde Mm, las cargas quedan conectadas en estrella y requieren el neutro para balancear. En un ah, ya. motor trifásico de inducción no, porque en un motor por naturaleza las corrientes son simétricas, porque los grupos de bobinas que está armado el motor son iguales, tienen la misma cantidad de cobre, la misma cantidad de vueltas, entonces ahí, como las tres corrientes de fase son iguales, no existe corriente en el neutro, por lo tanto no se Ujú. requiere el cable neutro, ¿cierto? Porque el Sí, po. conductor neutro, ¿cuál es la función del conductor neutro en un circuito trifásico? ¿Se acuerdan? Equilibrar el circuito. ¿Y de qué forma equilibra el circuito? ¿Cómo lo realiza? Porque eso es lo que hace, mantiene el voltaje simétrico, ayuda a mantener el voltaje simétrico. Pero ¿de qué forma? O mejor dicho, cuando los voltajes no son simétricos, ¿qué se produce en la corriente? Se aumenta. A ver, vamos a... O sea, están desbalanceadas entre una y otra. Pero ¿Cierto? en- Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos analizando ahora una carga que es un motor trifásico, que internamente las bobinas van a estar dispuestas, por ejemplo. Vamos a tener una bobina ahí. Vamos a tener otra bobina. Debería estar aquí. 90 grados, a 120 grados por aquí deberíamos tener una segunda bobina. Esas están adentro del motor, me quedaron. Esa bobina estaría... Ah, profe, me acordé un poco, parece. Cuando se desbalancea, se puede ir solo todo a una bobina y se puede quemar, po. Y entonces lo que hace el neutro es balancearla para que no se vaya todo hacia a una bobina. algo por el estilo. Mira, entonces, más o menos eso, se produce un desbalance. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería un motor que tiene dos bobinas por fase, pero en realidad esta bobina significa que este sería, por ejemplo, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte y polo sur. Y después les voy a explicar cómo funciona esto, pero como esto es alimentado con una señal sinusoidal, estaríamos en este momento, cuando al alimentar tendríamos aquí las tres bobinas alimentadas de esta forma y se van a comportar, eh, vamos a tener este momento polar. Ya, en un motor esto siempre va a ser igual en la medida que el motor esté funcionando bien, no se haya cortado una bobina, no se hayan hecho reparaciones. Digamos que las tres bobinas o los tres grupos de bobinas, vamos a decir que estas bobinas están conectadas, o las bobinas por fase son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si las bobinas son iguales, van a tomar la misma corriente. Vamos a dibujar la bobina simplemente así. Entonces nosotros acá la unimos en el punto o la conexión estrella o la conexión neutro de la carga. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la línea 1, la línea 2, línea 3. Y si esta Z, Z1, Z2 y Z3. Y aquí decimos que Z1 es igual a Z2 y el igual a Z3. Entonces, ¿qué pasaría con esta corriente aquí? Esta IZ1, esta IZ2 y esta IZ3. ¿Cómo serían entre ellas? ¿Cómo son estas corrientes? Las corrientes serían iguales en magnitud, ¿cierto? Si una es 10 amperes, por decir algo, todas serían 10 amperes. La diferencia estaría en que las corrientes, habría una que esté en un valor en el tiempo, la otra corriente va a tener otro valor en el tiempo y la otra corriente
va a tener otro valor en el tiempo, ¿ya? Van a ser todas de la misma magnitud, o sea, van a tener todo el mismo aquí, el mismo valor o magnitud, ¿cierto? Instantáneo, en cualquier parte. En algún punto, la magnitud, el valor peak va a ser el mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo en un instante cualquiera realizo aquí, por ejemplo, justo en este punto? Aquí se nota un poco más. Aquí en 0. Supongamos que esto valga más 10, esto valga menos 10 y este vale 0. Entonces, cuando yo sumo eso en este punto, el resultado es 0. Y en cualquier punto que yo los sume, el resultado va a ser 0. Y por eso hablamos que en un sistema trifásico, donde las impedancias son iguales, las corrientes son balanceadas. Y eso implica que cuando sume yo las corrientes, la corriente que aparece aquí, la sumatoria aquí de las corrientes, hace que esto sea igual a 0. Y como es 0, yo no requiero tomar un conductor y conectarlo al neutro. ¿Ya? No requiero, porque por acá no va a circular corriente. Y en un motor siempre debe suceder esta condición, porque en un motor las cargas no se conectan ni se desconectan, las bobinas siempre quedan conectadas simétricamente. Cualquier cosa que se le aplique en función del voltaje o frecuencia a una carga de este estilo, va a hacer que siempre las corrientes sean simétricas. No así en una instalación trifásica donde nosotros vamos colocando cargas aleatorias y las vamos equilibrando, por ejemplo, en una instalación eléctrica industrial, ya donde nosotros podríamos tener circuitos independientes. En un motor no, en un motor siempre la carga es balanceada, por lo que no se requiere el conductor de neutro, ya en un motor de inducción. ¿Ya? Si fuera un motor monofásico, obviamente sí, pero en un motor de inducción trifásico no se requiere el conductor de neutro. Pero sí se requiere el conductor de PE Tierra. o PT que va conectado a la carcasa del motor, y conectado en un punto por aquí del motor, ¿cierto? En caso de falla masa. Claro, y en el caso de que haya una falla de aislamiento, ¿qué significa? Que alguno de estos conductores se puede haber dañado la aislación, ¿ya? Y quedó tocando aquí la parte metálica, lo que es la masa, la carcasa, entonces ahí va a haber una conducción, esto quedaría energizado. Y para que no quede energizado el motor, porque aquí podría tocar una persona, ¿cierto? Vamos a hacer cuenta que aquí tocó una persona. Bueno, voy a dibujar a una persona ahí que está inquieta, ya que tocó ahí, tiene los brazos largos, ¿ya? Tocó aquí. Entonces, básicamente vamos a tener el motor, vamos a tener un cable a la puesta a tierra del sistema y tendríamos la persona, ¿ya? Que al fin y al cabo sería otra resistencia. Entonces aquí la corriente, se produce un divisor de corriente, va a tener estos dos caminos posibles. Entonces por eso nos interesa a nosotros que en los sistemas de puesta a tierra esta resistencia sea el valor más bajo posible, donde la normativa nos dice valores, por ejemplo, menores a 5 ohm, de tal forma que una persona va a tener 1 kilo ohm o más, dependiendo de los guantes, los zapatos de seguridad, dependiendo de la zona de la piel en que toque, las manos, por ejemplo, tienen una piel gruesa, la cantidad de humedad, si es que también depende de varias condiciones médicas, pero en general van a ser valores arriba de 1 kilo ohm, la resistencia de una persona. Por lo tanto, si tenemos 5 ohm contra 1 kilo ohm, digamos la corriente que va a circular por acá va a ser 200 veces mayores que la que tenemos, y si tenemos buena resistencia, ya de 1 megohm, la resistencia prácticamente no circula nada de corriente por la persona, aunque esté tocando. ¿Por qué? Porque el camino que tiene a través de la puesta a tierra tiene una resistencia menor, es mucho más fácil, por lo tanto, el 99,9999% de la corriente se va a ir por acá y un porcentaje muy pequeño se va a ir por la persona hasta que llegue a la tierra y después se vuelve a cerrar el circuito a través del transformador que está conectado en el poste, que también tiene una puesta a tierra. Entonces ahí se cierra a través de la resistencia a tierra, vuelve a la fuente y después vuelve por las líneas. Línea 1, línea 2, línea 3. ¿Ya? Entonces, por eso es que los motores es obligatorio, en realidad en todos los equipos
eléctrico es obligatorio el uso de puesta a tierra, pero en el caso de los motores no es obligatorio el uso del cable neutro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se justifica, porque los motores no trabajan en forma desbalanceada. Pero en aquellas cargas que podrían ser desbalanceadas por naturaleza, ahí sí estamos obligados a usar el neutro. ¿Por qué? Porque en un sistema que podrían ser estas teleresistencias, ya, supongamos que en vez de ahora ser este sistema que teníamos acá, fuese un sistema de calefactores, donde estos son calefactores, pero estos son monofásicos y los conectamos en este. Entonces aquí cuando los conectemos, aquí va a aparecer un voltaje entre la línea y el neutro, porque aquí vamos a tener el neutro conectado a la red, y aquí tendríamos la línea. De esa forma nos aseguramos que si hay algún problema en alguna resistencia, siempre el voltaje que está aquí no dependa del equilibrio, ¿ya? Porque si nosotros conectamos el punto neutro al neutro de la fuente, ¿ya? Estamos obligando a que esta tensión se mantenga igual que la tensión de la fuente, ¿ya? No va a depender del equilibrio. En el caso anterior, cuando conectamos aquí la bobina y no conectamos, acá también aparece un neutro, pero este neutro es solo de la carga, ¿ya? Este neutro de acá es de la fuente. O sea, ¿qué significa? Este neutro depende de la fuente. Si la fuente se mantiene constante, este se va a mantener constante. Y este neutro que aparece acá, o punto estrella en el caso del motor, depende de la carga. ¿Qué significa? Que depende de que las corrientes sean simétricas. Siendo las corrientes simétricas, este neutro va a estar bien, pero si las corrientes se desbalancean, aquí la sumatoria va a ser distinta que cero, y lo que se produce es que en la impedancia de menor valor va a haber un retorno de corriente a través de ella. Entonces ahí las corrientes ya no son iguales. Y como dijo alguien, en alguna fase va a subir el voltaje, va a subir la corriente, y eso podría inclusive llegar a que en algún momento queme el motor. ¿Ya? Volvamos a la punta. Entonces esas son todas las formas de etiquetar lo que serían los terminales de las líneas, de una conexión tetrapolar, tripolar, de un motor, etcétera. Respecto a los esquemas de cómo vamos a representar las conexiones, existen dos formas de representarlos, que son el esquema unifilar o trabajando con un puro hilo, a donde nosotros con ese hilo representamos básicamente la función que se quiere expresar, y el esquema desarrollado, que es el que más vamos a utilizar nosotros, en el que vamos indicando explicativamente el funcionamiento detallado del circuito. Acá tenemos una representación de un par de contactores, en realidad son 3 contactores acá. Si se fijan, tenemos 3 contactores. Los contactos de fuerza, tenemos algunos contactos auxiliares, y lo que vamos a hacer acá sería identificar los contactores. De hecho, acá están hasta marcados a cuál contactor corresponde cada uno de ellos. Por ejemplo, se podría poner el nombre que corresponda. Acá está el símbolo. ¿Se fijan? KM1, contacto principal 1, la bobina, los terminales A1, A2. Acá tenemos un contacto que es del tipo normalmente cerrado, está asociado al contactor KM1, o sea, este contacto es operado por esta misma bobina, y en este caso
es un contacto normalmente cerrado y nos indica que es el contacto 21 y 22, un segundo contacto, entendiendo que el primer contacto sería el 11 y el 12. Ahí están las dos formas de representar el contacto, como habían dicho, que se podían representar para que se puedan ver desde dos posiciones distintas en 90 grados. Si se fijan cómo se deben escribir los números, aquí están. Se fijan aquí. En este caso 21 y 22. O acá 21 y 22. Aquí me queda medio difícil de escribirlo, por eso lo escribí así. Aquí me queda muy complicado. Tienen que estar el número en la misma orientación que está la línea. Fijan, ahí está la línea, ahí está la línea. Ahora, ¿cómo identificamos los elementos? Contactor del motor sería KM. Contactor motor 1, si hubieran más contactores para el motor, KM1, KM2, KM3, etcétera. Generalmente vamos a llegar hasta KM4 en los sistemas o los esquemas que vamos a implementar. Ya, no sé. ¿Qué letras podríamos usar acá? Porque aquí de frentón usamos la letra K, pero podemos también usar otras letras. Aquí, por ejemplo, la letra KM dice que son para los contactores de potencia. La L para la inductancia mantiene la misma simbología que en todo lo que es electrotecnia, L siempre hay inductancia. La M igual para motores. Fíjense aquí de las que vamos a usar también mucho, en la letra F. La F son elementos de protección, que podrían ser fusibles, podrían ser relé de protección de máxima corriente, ¿ya? El relé térmico, podrían ser limitadores de sobretensión, que son elementos que cuando el voltaje llegue a cierto valor van a desconectar el circuito, o de umbral de tensión, que nos dan un voltaje, un V máximo, un V mínimo, y si el voltaje se mantiene dentro de esos rangos, ok, pero si el voltaje sale de esos rangos, se desconecta. Lo que son generadores, por ejemplo, ya, dispositivos de piloto luminoso, letra H, amplificadores, letra A, bueno, y así los condensadores, hay la resistencia en la R, los transformadores las T, los convertidores de frecuencia, la letra U, bueno, los semiconductores, vía de transmisión, y la otra que también habíamos conversado ya, la letra X, para lo que son, bueno, voy a buscar aquí en mi archivo un plano al manual del equipo, ¿ya? Volvamos a ver la foto. Ese es un sensor común y corriente. Ahí tenemos otro sensor, este está más bonito, porque este sensor, si se fija, tiene doble contacto y es más o menos igual. Fija, en el cable número 1, ¿qué es lo que va? Positivo.
en el cable número 3, en el conector número 3 va negativo. Y el 2 y el 4 son salidas. En este caso, los dos son salidas por lo que veo aquí. Si se alcanza a ver o ver, son salidas normalmente abiertas y ambos son salidas positivas. Se fijan que la carga que se conecte se debe conectar entre el terminal 2, por ejemplo, y negativo, para que ahí se cierre el circuito. Y similar, pues la tensión de alimentación dice que son entre 10 y 30 volts, la corriente máxima 200 miliamperes. Y SN, lo que significa aquí, este es un sensor de proximidad. Entonces era la distancia de sensado, hasta 30 milímetros. Era para detectar en el camión que una pieza metálica se acercaba hasta cierto punto y cuando se acercaba ahí había que detener algo. Entonces esa era como la función de este sensor. Pero vamos, hay más sensores. Ya, ahí hay un tablero. Ese está, si se fijan, vamos a partir por la parte menos bonita. Fíjense cómo está ahí abajo. De partida no tenía tapa. Fíjense cómo están los cables. Ahí están las prensas estopa. ¿Ya? Y este es el tablero. Esto estaba dentro de un gabinete metálico y dentro de ese gabinete metálico estaba el tablero eléctrico. Aquí está la pornera. Los X que vemos en el plano son estos que están acá. Entonces estas porneras internamente están conectados a los elementos que están acá y estos elementos son los que están etiquetados. Y ese es el tablero. Pero debo tener una foto más clarita. Ese es el camión en el taller. Aquí se ve un poquito más claro. Se fijan, ahí están los bornes etiquetados. No todos, pero la mayoría. Y aquí están los fusibles de los tableros que veíamos en los ejemplos anteriores. El F128, F129, F130, ¿ya? La corriente cada uno y los contactos. El K111 que son los relés. Estos relés, si se fijan, son en este formato que es como de un borne. Pero este formato borne es un relé. Se energiza, tiene la bobina y cuando se energiza se conectan estos contactos que están acá. Y acá también hay relés, digamos, especiales. Y así usted se va a encontrar con los tableros en la práctica, en la realidad. Este está más ordenadito. Se fijan la salida de los motores, lo que son las borneras, y acá lo que son relés. Esos son múltiples relés. Aquí había un elemento electrónico que es un divisor de pulso, etcétera. Eso es como van los cables debajo del motor. Y debajo, dentro de esa caja, están puestas las borneras de conexiones. Y eso está en el piso por debajo del motor. Sensores de distinto tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso que veíamos ahí era justamente lo que estábamos viendo acá. De hecho, en la foto que le mostré, está justamente eran los fusibles 100. Parece que estaba esta parte de la que les mostré, que estaban estos fusibles. En el tablero que vimos era esta parte. Teníamos unos fusibles y teníamos unos relés. ¿Ah? Ya, continuemos. Entonces, de esa forma nosotros vamos etiquetando lo que son los símbolos y ahí referente a lo que son los conductores, también lo conversamos, el L conductor de fase, el L conductor de neutro, el P conductor de puesta a tierra o protección. En el caso de que los planos estén en hojas distintas, como les dije, se identifican de esta forma, los planos se cuadriculan, se hace como unas coordenadas X, y ahí se definen zonas, la zona 1A, B, C, D, E, y se indica, en ejemplo, en este caso, este plano dice que va a la hoja 02,
y a la zona B2 este cable. Ya continúa, entonces yo debería venir acá. ¿Se fijan? Y aquí, perfecto. Aquí estoy en la zona B2 y en la zona B2 me debo ir al sector que corresponde. Entonces ahí está. ¿Ves? Este cable dice, continúa en plano 02, B2. Entonces después me vengo y ahí estoy en el plano 02 y aquí estoy en la zona, esa zona de ahí, en la zona B. Entonces ahí está como la continuación del cable. Y ahí está la numeración. 123 y 123. Lo mismo acá. De esa forma usted puede interconectar cables que estén en distintos planos, en distintas láminas. Como les mostré recién en la otra lámina que estaban ahí. Información adicional que puede ir los conductores, podría ir el material con el cual están construidos, podría ser CU si es que es cobre, AL en el caso que sea aluminio, y N o PS si es neutro o puesta a tierra. Y otra cosa también es que se pueda indicar en algunos casos la sección, para tener una idea de las características de la capacidad de transportar corriente. Respecto a la red, la red la podemos identificar de múltiples formas. 3 más N, 3N o 3 raya N, nos están diciendo en ambos casos, si identificamos con la N aquí, es que nos está diciendo que es un sistema trifásico, el 3, y la N nos dice que tiene accesible el neutro y por lo tanto tenemos tensiones línea en línea y también tenemos disponibles las tensiones directamente línea neutro, que es lo más habitual. También podría ser así, una forma de interpretar la red. También podríamos tenerlo de esta forma. ¿Ya? Y lo podríamos ver en un plano identificado con alguna de estas nomenclaturas. Por ejemplo, el que tenemos arriba dice corriente continua 110 volts y que son dos conductores de aluminio de 120 milímetros cuadrados. Y el de abajo tenemos una red trifásica con neutro, 50 volts 400, ¿ya? Y nos dice que son 3 conductores por 120 milímetros cuadrados, más un conductor por 50 milímetros cuadrados. Los 3 conductores, en este caso, corresponden a las fases, fase 1, fase 2, fase 3, 120 milímetros cuadrados, y el conductor del neutro es un conductor, ¿ya? También podría haberse utilizado cualquiera de estas, 3 más N, por ejemplo, acá. Eso da distintas alternativas. Entonces ahora veamos los símbolos. Volvemos al inicio de la lámina. Y acá ya hay que empezar a ver los símbolos uno por uno. Como dijimos, tenemos lo que son las bobinas de los relés, generalmente representadas de esta forma, ¿ya? Cuando tienen esa es la forma más común, también la podríamos encontrar así, pero no es común. Esa es la más común. Esta es cuando tiene la bobina de relé con un dispositivo. También teníamos la bobina que era con doble devanado, o con el relé con doble bobina. Acá tenemos unas bobinas que trabajan en especial y en simultáneo. Estas dos que están acá corresponden a lo que son unos relés especiales que se llaman relé temporizador. Y tenemos uno que se llama temporizador a la desconexión, que si se fijan es completamente pintada. Un poquito ancha, pero aquí esta parte va completamente pintada. Este sería el que se desconecta y el que se conecta, y este caso es similar. Y tenemos un símbolo que se utiliza cuando tenemos un elemento doble que puede hacer las dos funciones.
que correspondería al un relé que va a la conexión-desconexión. Tenemos lo que son relé de acción rápida, esto es un relé especial, que si se fijan, todos tienen como el formato común de la bobina, sigue siendo este. Ese es el formato común. Y acá se le agrega como en esta parte la función. Entonces, si uno lee que tiene alguna marca individual, uno debe buscar a qué corresponde. ¿Ya? En este caso es un relé con enclavamiento mecánico. Opera y queda mantenida esa operación. No se desactiva cuando la bobina se apaga. ¿Ah? O un relé de acción rápida, ¿ya? Relé polarizado, un relé electrónico, ¿ya? Un relé emisor de luz. Este también lo vamos a usar bastante nosotros. De los que vamos a usar bastante para las prácticas, es todo lo que es el relé temporizador. De hecho, lo vamos a explicar y se usa mucho. ¿Ya? Así que este lo vamos a utilizar fuertemente. ¿Ya? También el relé normal. El otro que vamos a utilizar, la bobina de una electroválvula. También está en un circuito de control de este tipo. Cuando nosotros tenemos una electroválvula, que es lo que esto es, una válvula eléctrica que cuando usted manda una señal va a permitir que dentro de una tubería ya circule el flujo o no. El símbolo para nosotros es una bobina, y lo que hace esta bobina es energiza ese es el símbolo propiamente tal de la válvula. ¿Qué otras cosas más tenemos? Bueno, lo que son los contactos. Contacto normalmente open, normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, el contacto conmutado, ¿ya? Y tenemos un contacto inversor que cierra el NO antes del NC, o el contacto normal, contactos de paso, contacto momentáneo, cuando hay varios contactos juntos. Este también lo vamos a utilizar, que son los contactos de los temporizadores. Cuando usemos una bobina temporizadora tenemos que usar el símbolo, y cuando usemos un contacto también lo vamos a tener que utilizar, el contacto de temporización de la conexión y la desconexión, que están acá, o múltiples. El otro que también les dije que vamos a utilizar, tenemos los con retorno automático, que son estos que están acá, y lo que son los contactos asociados a la protección térmica, o lo que son elementos de protección térmica, ¿ya? Que son esos que están ahí. Generalmente este simbolito lo van a ver ustedes en todos los elementos que sean del tipo térmico, esa parte. Tanto en potencia como control, si aparece eso, es que estamos enfrente de un dispositivo de protección térmica. ¿Alguna consulta? Profe, a mí yo ¿El tengo una relé de acción consulta. rápida, Dígame. Mi compañero primero ahí que dijo. Ya. el relé de acción rápida, no lo entendí. O sea, se energiza la bobina y se abre o cierra el contacto, y cuando se desenergiza la bobina, ¿queda el Bueno, contacto cerrado o abierto? ¿O claro, cómo no, se que es un relé que, digamos, tiene sistemas mecánicos o Ujú. sistemas especiales que el tiempo de abertura es mucho más rápido que el normal. Entonces yo podría poner un relé normal y un relé de acción rápida, y tanto para el cierre como para la apertura, en ambos casos el otro va a ser más rápido, Ya. pero se venden especiales. Es para hacer cuando hay problemas de conexionado, yo tengo que hacer lógica y requiero operaciones de más, que sean Mayor muy volumen. rápidas, muy poco tiempo, como Ya. instantáneas casi. Ya. Ahí sí caché. Ya. Y la otra Profe, pregunta, pero me preguntaba yo que al primer relé que mostró, que era como de doble bobina, ¿en qué caso se ocupa de doble bobina? ¿Cuando tiene como mucha línea? ¿O no, por qué no, doble o sea, bobina? en realidad yo no lo he visto casi nunca en los tableros, pero podría ser en un circuito que tú lo alimentes, por ejemplo, con 220 volts, y si falla, tengas que alimentar con una batería,
y ahí alimentes con 24 volts, por ejemplo. Ah, ya, es como secundaria, así por decirlo así. Claro. Claro, sería, porque son dos voltajes distintos, entonces lo más probable que sea un voltaje principal cuando el circuito funciona bien y un voltaje secundario cuando hay una falla y tú tengas que alimentar por una fuente auxiliar, por un generador, una Ah, batería. ya. Aunque también podrías tú de la batería usar un inversor y de la batería pasarla a 220 volts y alimentar de ahí todo el resto, que al final sale más barato. Y es lo que se usa comúnmente. Pues si yo tuviese en un circuito de control que usara algún sistema de almacenamiento, una batería típicamente, después coloco un inversor y vuelvo a alimentar todo en 220 o en 24. No alimentaría todo en alterno y continuo, va a ser muy, muy complicado. Ah, sí. ¿Mm? Pero eso, Así que eso sería, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Y eso, les voy a subir este apunte para que le echen una leída, ¿ya? Y el que viene después, que es este, que son una pequeña introducción a lo que son los sensores, actuadores, lo que son los pulsadores, ¿ya? Para que la puedan leer y yo lo voy a pasar rápidamente la próxima clase y de ahí ya empezamos con el manejo de software, ¿ya? Para que vean este. Y después vamos a empezar a trabajar con el software Cabecimu, ya que también está disponible en la página del aula, ya, para que lo puedan ir manejando y puedan ir viendo qué es lo que pueden hacer. Entonces, la pega para ustedes va a ser ver el apunte que yo les voy a subir, que es el apunte este de los contactos. Fíjate, hay muchos tipos de elementos, ya en particular, bueno, los que vamos a usar nosotros, por ejemplo, un interruptor de nivel, ya que depende de la altura de un estanque. Tenemos un interruptor de flujo, un interruptor de presión, un interruptor de temperatura, ¿ya? Sería, por ejemplo, el interruptor de presión lo conocemos como un presóstato, ¿ya? El interruptor de temperatura se conoce como un termostato, el que va en el refrigerador, por ejemplo, que cuando te abre la puerta y aumenta la temperatura, este contacto se cerraría y haría funcionar el compresor para bajar la temperatura, ¿ya? Relojes, convertidores electrónicos, contadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los elementos de protección, aquí está en particular el interruptor automático diferencial, el interruptor automático magnetotérmico o guardamotor, el interruptor automático magnético, o sea, la protección, esta es solamente de cortocircuito y esta es de cortocircuito y sobrecarga, el relé, lo que son los fusibles. Y hay una cantidad importante de símbolos porque en la práctica usted se va a poder encontrar con una cantidad de elementos distintos, que algunos, como decía, el relé normal, que el relé rápido, que un relé especial, que depende de la temperatura, de la presión, ya lo que son semiconductores, lo que son descargadores para rayos, limitadores, etcétera, etcétera. Toda la parte electrónica, lo que son las fuentes, ¿ya? Bueno, estos símbolos los vamos a ir viendo en la medida que los vayamos utilizando en los mismos circuitos. Ya vamos a ir haciendo a partir, como le digo, de que ya tuvimos una introducción de los símbolos, después vamos a ver los de elementos físicos, los selectores, detectores, etcétera, y de ahí ya empezamos a armar circuitos y empezamos a trabajar y que también va a ir de la mano con lo que van a ir viendo en el laboratorio. ¿Mm? Así que eso sería, muchachos, nos estamos viendo, que esté muy bien, hasta luego. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego.